Diréis qué hago yo aquí con tanta historia como habéis visto que he hecho, y de pronto aparezco con un libro que es de historia, ¿no? Yo quiero darle un enfoque totalmente diferente a lo que es la historia en sí mismo. Quiero darle un enfoque desde lo que es un poco la lectora normal y corriente y un poco la psicóloga, ¿no? Entonces, bueno, el libro me ha encantado. Y diréis, ¿qué vas a decir? Pues me ha encantado. Y os voy a contar una anécdota cortísima. Desde segundo de carrera yo no había tocado la historia, porque pues, me he dedicado lógicamente a mi profesión y efectivamente a investigar. Y ahora de pronto con este libro noto el gusanillo de volver a aprender historia, o a lo mejor no tanto aprenderla como a recordarla. Es un libro súper ameno, de verdad. O sea, se lee fenomenal. Cuando has dicho lo de las 900 páginas, este te lo lees, pero rápidamente. Aparte, es como inquietante, ¿sabes? Te apetece ver qué es la siguiente, qué es lo que hace. El libro me ha encantado, me parece ameno porque tiene muchas anécdotas y muy agradables, aparte de, por supuesto, que está hecho con una base totalmente muy rígida y muy real, ¿no? Entendiendo que la historia del siglo XVI pues, ha sido como ha sido, ¿no? Entre las cosas que me gustaría destacar de este libro, en mi cultura, porque lo tengo que reconocer, he encontrado a una persona, a un personaje que es que me ha dejado impresionada. Que incluso no sé si os voy a decir bien el nombre, porque el nombre es tremendo. Safonisba. Bueno, Safonisba. Es que es tremendo el nombre. Bueno, pues me ha impactado totalmente. Cuando lo leáis, a lo mejor os acordáis de mí. Mientras que todas las personajes perdón que hable así, pero es que somos amigos hace muchos años, que Juan ha puesto en el libro, resulta que todas han tenido muchísimas vicisitudes, todas con conceptos matrimoniales desde los 3 y los 12 años. De pronto me encuentro una persona que me he leído 3 veces su biografía porque me daba paz leerla. Una señora que el primer matrimonio lo tiene a 40 años en aquella época, algo fuera de toda norma. Pintura en aquella época, una mujer, eso era irreconocible, porque que aprendieran muchas lenguas y todo esto, bueno, estaba dentro de un ámbito normal. Y difiero de Juan en el prólogo. ¿Por qué? Sirva esto de premisa, ¿eh? Yo no entiendo el feminismo como la igualdad con el hombre, qué horror. Para nada, ¿eh? O sea, todos tranquilos, para nada. O sea, yo el feminismo lo entiendo como realmente la necesidad de potenciar las capacidades igualmente del hombre que la mujer, pero nunca ser igual que el hombre. Pero Juan en el prólogo pone algo que ahora cuando veníamos estábamos así un poco en diferencias. Él dice que el siglo XVI es maravilloso porque empieza la mujer a tener posibilidades de educación, empieza el mecenazgo y luego ser fuerza. Pues no, yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que en el siglo XVI habría muchísimas personas que se han perdido, lógicamente, por lo que dice en el prólogo, porque no había educación, porque no había posibilidades de entrar en la educación, porque no había posibilidades económicas ni culturales. Pero yo creo que la mujer hay que reconocer que ha sido increíble en cuanto a la capacidad de esfuerzo que tiene y de lucha. Y tenemos que agradecer a todas las mujeres que dice Juan en su libro, efectivamente, que nos hayan dado la base para que nosotros, a través de los siglos, hayamos podido salir, ¿no? Quitando esa diferencia que tengo con él, con los demás estoy absolutamente de acuerdo en el prólogo, pero esa diferencia, lo siento, yo creo que en igualdad de condiciones económicas y culturales, y tengo ejemplos muy, muy cercanos y de otros, no solamente ambientes históricos, sino muy cercanos, donde con un ambiente de capacidades iguales culturales y económicas, la gente no ha estudiado, no ha luchado, y gente con capacidades menos económicas y menos culturales, hablo de mujeres siempre, han salido adelante. Entonces ahí es el único que difiero con Juan. Lo demás estoy de acuerdo con él en todo. Me parece maravilloso el libro y muy ameno. Las personas que después de la lectura, pues bueno, saber cada católica, dijéramos que es como que todos la tenemos ahí como, desde mi punto de vista, un poco idealizada, ¿no? Pero bueno, es respetable. Las personas que más de estas biografías, las que más me han impactado,
por diferentes situaciones, incluso contrarias. Cuando leía a esta mujer, os decía que volveré a decir el nombre mal, Safónisba, ¿lo he hecho bien? Sofonisba. Sofonisba. Y eso que he leído 3 veces la biografía, porque de verdad me ha encantado. Os decía que me producía ese placer y esa tranquilidad, y te recreabas en esa lectura, porque, bueno, pues se casó siempre porque quiso, con la gente que quiso, ya mayor, sin ningún impacto. Fue la persona primera que realmente va a la corte de Felipe II y pinta, que en aquella época me imagino lo que sería pintar. Además de que ni siquiera firma los cuadros, porque tampoco era muy bien visto que ella firmara los cuadros. De hecho, aunque también aquí tenemos alguna diferencia, algunos de sus cuadros no se las han adjudicado a ella porque no se sabía. Ella hace algo impactante, y es que esa historia que conocemos todos de las Meninas de Velázquez, que es un cuadro dentro de otro, la primera persona que lo hace es ella, no es Velázquez. Y sin embargo eso, yo no sé, vosotros sois muy cultos, yo mucho menos, y entonces me imagino que esto yo no lo estudié en mi vida, ni lo he escuchado en mi vida, que esta mujer era la primera que emplea ese tipo de técnica, que es un cuadro dentro de otro, como están las Meninas, que estoy, como lo conocemos todos, lo sabéis, y siempre Velázquez. Pues no. A ver, Juan, Safonisba. Vale. Entonces, bueno, me ha encantado. Y luego su vida es tranquila, es una mujer que llega a la corte de Felipe II como pintora, es la primera mujer, antes de todos, que empieza a hacer pinturas de escenas familiares, que es que, bueno, imaginaos en aquella época, en los autorretratos y los retratos, y más autorretratos y más retratos. Además, con una visión de mucha ternura y de mucha dulzura, no esos personajes tan serios que normalmente vemos de aquella época. Después de esta persona, por lo contrario, justo, me ha llamado mucho la atención la princesa de Éboli. Por todo lo contrario. Porque esa persona en ese tiempo, que fuera así, era realmente increíble. Sobre todo me planteo en aquella época ser tuerta. O sea, yo creo que ser tuerta en aquella época debía de ser impactante, y para relacionarse con los otros debía de ser muy difícil. Como veréis, yo todo lo llevo a la esfera de lo social y de lo psicológico, ¿no? Pero aparte de eso, creo que fue injustamente tratada. Injustamente tratada porque era una enferma realmente, era una persona bipolar, yo creo, y con unos trastornos psicológicos importantes que lógicamente en aquella época no se sabía. Entonces, una vez más siento que el hombre es tratado de una manera y la mujer de otra. El hombre está encarcelado, pero puede huir, porque tiene unas habilidades con las que puede huir. Y la mujer, sin embargo, queda encarcelada para toda su vida, ¿no? Me parece un final tristísimo de una mujer que ha tenido tanta vida y que gestionó muy mal, yo creo que las capacidades que tenía, ¿no? Esa por lo contrario. Y luego hay una tercera persona que lógicamente me ha impactado también, pero que ni me atrevo a hablar de ella, porque me parece que sería imposible que yo pudiera hablar de Santa Teresa de Jesús, ¿no? De hecho, el trabajo que ella realizó, que ella hizo, que ella en aquella época, con aquellos medios, con tantas dificultades, con la Inquisición, que casi también la tuvieron ahí un poco porque no pensaban que todo lo que ella hacía no podía ser cosas de brujas y cosas de estas, me parece impactante. Entonces, dicho todo esto, os aconsejo a todos, absolutamente a todos, que leáis este libro. Y además yo creo que es muy interesante que en la época que vivimos, con todas estas historias que nos cuentan permanentemente y nos mandan mensajes constantes de lo que es el feminismo, dijéramos a todas esas feministas, con las que yo no comparto nada, o muy poco, creo que nada, que el origen de que nosotras hayamos podido luchar, hayamos podido llegar a donde hemos llegado a lo largo de todos estos siglos, es gracias a las mujeres del siglo XVI, a estas mujeres. Me imagino que habrán quedado en el camino del siglo XVI cantidad de ellas
que no han podido tener el nombre de la princesa de Éboli o Santa Teresa o Isabel la Católica o cualquiera de estas, porque realmente, vuelvo a repetir, posiblemente tuvieran esa dificultad ambiental de que pudiera facilitarle el salir de ello, ¿no? O sea, el salir de esa situación de un trato un poco doméstico, ¿no? Pero dicho esto, me siento orgullosísima de todas las mujeres del siglo XVI y bueno, las agradezco lo que hicieron. Y creo que todas las mujeres podríamos agradecerles el que tuvieran esa capacidad de lucha, de voluntad y que además hacían algo increíble. Gobernaban, tenían hijos y además les daba tiempo a aprender idiomas, a pintar, en fin, a escribir. Vamos, yo creo que eran algo extraordinario. Yo no tengo más que deciros que os aconsejo que lo leáis, el libro, y que veréis que es ameno y que a lo mejor, no sé, a lo mejor hay demasiado, o sea, es como muchísima información. Yo creo que hay que leerlo 2 o 3 veces para que realmente te llegue. A mí personalmente lo que estoy agradecidísima a Juan es porque me ha motivado el gusanillo de volver a leer historia. Ahora que estoy jubilada, pues no tengo otras cosas que tengo mejor y me parece que es un libro que para los que hemos perdido ese tren, iniciarnos en esto genera un ambiente de poder empezar a estudiar historia. Y yo personalmente no tengo nada más que deciros que esto. El dejo a Juan que ya veréis todo lo que te quiero contaros. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es agradecer vuestra presencia y vuestra amabilidad para venir aquí. Y en segundo lugar, decir que Nieves ha exagerado mucho. Creo que la amistad que nos une y el cariño que nos tenemos pues ha hecho que lo vea con especial buenos ojos. Bueno, algunas de las cosas que ha dicho yo también estoy de acuerdo. Pero bueno, ha tenido una visión muy interesante. Por eso yo quería, cuando planteábamos un poco esta presentación, que además del autor, bueno, pues el autor presenta el libro y tal, hubiera una mujer inteligente, culta, en fin, como yo sé que es Nieves, y yo la busqué, le dije, oye, Nieves, tienes que ayudarme, porque ahí tiene que haber una mujer que hable de las mujeres y que ve su visión de lo que aparece en el libro, que son mujeres, biografías de mujeres, con vicisitudes muy, muy diversas, ¿no? Bien, una vez dicho esto, me han hecho algunas entrevistas, en fin, siempre ha habido un poco de lío con él, en fin, con publicidad y con marketing y todo esto, y casi siempre me han preguntado, vamos a ver, ¿tú por qué has escrito este libro? Un libro sobre las mujeres del siglo de oro español. Entonces hay que responder a esta pregunta. Y yo comenzaría haciendo una consideración, si me permitís, sociopolítica, sin entrar en profundidades. Pero, a mi modo de ver, vivimos una época en la cual la palabra patriotismo está muy devaluada. Es decir, yo recuerdo cuando era joven, etcétera, pues, bueno, joven, yo soy joven, pero cuando era infante, cuando en mi juventud primera, pues teníamos un sentido de la nación española, del patriotismo, del amor a España, etcétera, etcétera, que ahora no lo veo en la gente joven. Me refiero a las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, ¿eso a qué es debido? Pues sí, podríamos analizar y dar muchas causas, etcétera. Pero es un hecho que los jóvenes ahora, cuando salen de la enseñanza media, incluso cuando llegan a la universidad, etcétera, etcétera, no tienen ni idea de la historia de España, y mucho menos del siglo de oro español, que es el momento culmen de la historia de España. Ese es el primer motivo que me movió. Me decía, bueno, vamos a ver, yo, en fin, como ha aparecido en mi currículum, me he dedicado a la teología. Yo soy historiador, pero de la teología, si queréis, del ámbito de disciplinas históricas, historia eclesiástica y sobre todo en historia de la teología, los grandes teólogos, grandes pensadores teólogos, etcétera. Y toda mi vida me dedicaba a eso, y especialmente del siglo de oro. Es decir, la Escuela de Salamanca, dentro de la historia de la teología, es un hito especial. O sea, hay una serie de grandes maestros ahí
como son Francisco de Vitoria, como son pues, Melchor Cano y luego Suárez, etcétera, que dejaron una impronta fundamental en el progreso de la teología. Y eso es lo que he estudiado a fondo. Y he publicado bastante en los libros, en artículos, he participado en muchos congresos. Ahora vengo de un congreso, precisamente de Salamanca, sobre la ciudad de Salamanca en unas cosas concretas. Bien, les digo esto porque lo mío era eso. Pero claro, al estudiar el Siglo de Oro en el ámbito eclesiástico y teológico, he tenido que estudiar muchas cosas. Claro, no se puede hacer historia de la Iglesia, historia de la teología, sin saber mucha historia, ¿eh? O sea, que hay que saber la historia de la época para situar pues, a Francisco de Vitoria o situar pues, un fenómeno, digamos, religioso concreto, el Concilio de Trento, por poner un ejemplo muy llamativo, ¿no? Para eso hay que saber mucha historia universal, mucha historia de España. Y claro, eso es lo primero que hice, empollar mucho historia, ¿no? Y saber mucho historia, leer muchos libros de historia. A mí me encantan especialmente las biografías. Tengo muchísimas biografías del siglo XVI. ¿Eh? Creo que es un modo de estudiar historia muy interesante porque es una especie de zoom de un personaje que te da una visión, digamos, muy ampliada de un conjunto más amplio. Pero digo esto porque, digamos, trabajando mucho en la historia de esa época, en general en Europa, etcétera, pero especialmente en España, bueno, vamos a ver. La gente de ahora no tiene ni idea de lo que pasó en aquella época. Me refiero a la gente joven, sobre todo, ¿eh? No tienen ni idea. Y es una pena, porque se hicieron cosas maravillosas, ¿eh? Y creo que quizá, en cierta medida, la falta de patriotismo, entre comillas, actual, falta de amor a España, ¿eh? Como nación y como país, tiene como raíz, como causa, en gran parte, el desconocimiento de la tradición española. O sea, vosotros pensad, por ejemplo, en Gran Bretaña, los ingleses. Los ingleses viven de la tradición. Tienen un amor a la tradición que es sagrado. A un inglés no le digas algo negativo de la reina Victoria, por supuesto, pero en fin, incluso de la reina Isabel I o de Enrique VIII, es que tienen veneración por su historia. Tú le preguntas a alguien joven ahora si tiene esa afición y conserva ese amor a la tradición de lo que ha pasado aquí en España, no tiene ni idea. Entonces, claro, como no tiene ni idea, no tiene raíces. Y como no tiene raíces, es manipulable, porque está vacío, ¿eh? Está un poco vacío. Claro, yo pienso, en fin, esta es una opinión un poco arriesgada decirla, pero yo pienso que ha sido una cosa buscada, ¿eh? O sea, que en los planes de estudio, en tal y cual, se ha pretendido que efectivamente la historia de España empiece en el siglo XIX, ¿eh? Que es muy caótico. La historia de España en el siglo XIX es caótica. Pero, en fin, en el siglo XIX, la Primera República, la Segunda República, ahí empieza la historia de España. Y antes de eso no hay nada. O sea, hemos empezado en el siglo XIX a existir los españoles y España como nación. Y claro, eso es una barbaridad, ¿no? Bueno, todo esto me llevó a mí a decir, tengo que hacer algo, si me permitís. Tengo que escribir, como sé mucho de biografías y hay personajes increíbles en el siglo del español, voy a escribir un libro. Yo he escrito muchos libros, algunos libros gordos, como ha citado este, pero de especialistas, ¿no? Es decir, para la teología, para mis colegas, etcétera, para aportar lo que yo había estudiado pues, en el campo de la historia de la teología, etcétera. Pero digo, bueno, pues voy a escribir algún libro, digamos, de divulgación, es decir, un libro para el gran público que les dé una materia interesante, formativa, y en esta línea de lo que estamos diciendo, que les anime a saber qué es España y a amar a España, ¿eh? Entonces se me ocurrió esto y escribí un libro que lo titulé Grandes personajes del siglo de oro español. Puedes ver el libro que escribí en esta línea, que es un libro más largo, es más largo que este, y ahí analizaba pues, la biografía de, creo que son 33 personajes. Y ese libro, que lo publiqué en el año 2012 o 13, en la editorial Palabra, bien, se vendió, interesante, se fue divulgando, etc. No se hizo tanta publicidad como con este, porque Palabra es un poco más escueta en el tema de la publicidad, ¿verdad? Pero bien, se fue conociendo, se fue extendiendo. Pero he aquí que cuando ese libro salió a la calle, una hermana mía, que desgraciadamente ha fallecido, es una pena porque fue falleció joven, Pilar, mi hermana Pilar, que era filósofa, era súper inteligente, le dedico el libro a ella, ¿eh? Y yo digo que es una mujer fuerte ella, porque tenía mucho genio y era buenista, en fin, era una mujer extraordinaria. Y entonces cuando yo estoy en la calle, mi hermana Pilar me metió una bronca del patín, si me permitís la palabra poco académica. Ah, pero tú has escrito un libro donde solo hay 2 mujeres. Hablas de 32, pero hay solo 2 mujeres. No puede ser. Eso es una injusticia. Tienes que escribir otro de mujeres.
Y dije, bueno, sí, calma. Pero como era así, ella insistió, porque no lo decía. O sea, prácticamente me lanzaba censuras si no hacía lo que me decía, ¿no? Y entonces, bueno, al principio, como tenía mucho jaleo y tal, pues bien, bueno, bien. Y yo dije, Pilar, mira, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que de personajes masculinos en el siglo XVI hay muchas biografías, muchos estudios, muchas cosas. Y yo, para escribir el libro este, pues he manejado muchos libros y he tenido mucha materia tengo que resumir, tal, y poner. Y entonces, claro, en cambio de mujeres, pues no hay tantos libros. A veces, pues, escribir biografías de mujeres no es tan fácil, me dije yo así, a priori casi, ¿no? O sea que había algo de verdad en esto, ¿no? Pero en fin, hay algunas que no, pues la Católica, hay muchos libros de algunas de ellas, pero no de muchas, ¿eh? Entonces, ella no se dio por vencida, sino que me mandó una lista de 22 mujeres. No, mira, ahí te mando una lista de 22 mujeres, a ver si las estudias y tal y que cual y que no sé qué. Y yo, como le tenía mucho respeto, le dije, bueno, ya voy a estudiar el asunto, ¿eh? Y entonces, efectivamente, cogí la lista, fui investigando y tal, y efectivamente había algunas que se conocían, pero que había 2 párrafos, nació en tal época, se casó con tal, no sé qué, hizo no sé qué, y murió. Se puede resumir en media página, ¿eh? Entonces, claro, así no se puede hacer una biografía un poco de este tipo, ¿no? Y había algunas que eran así, por lo tanto, no se puede, sí, más o menos conocidas o que sonaban, pero que no se pueden estudiar en libros científicos, digamos así, históricos, ¿eh? Pero bueno, poniendo buena voluntad e insistiendo, pues fui buscando y tal, y efectivamente, claro, viendo, además en los últimos 20 años, he de decir, que se han publicado muchos libros sobre mujeres, hechos por mujeres, de biografías en el siglo de oro, ¿eh? O sea que en los últimos años han aparecido muchos libros. Antes no había casi, pero ahora hay muchos. Y buenos, ¿eh? Algunos no tan buenos, pero hay algunos buenos también. Y hay una enciclopedia buenísima sobre las mujeres españolas que yo cito en la biografía, porque este libro tiene una bibliografía, ¿eh? O sea, yo me he apoyado en la bibliografía que digo al final, que son 2 o 3 páginas de, no sé, 20 o 30 obras. En fin, bueno, no voy a entrar en el tema ahora, ¿no? Pero quiero decir que yo busqué y efectivamente buscando, pues ya tenía algunas y había unos personajes que eran más fáciles de estudiar y otros no conocía demasiada bibliografía, pero buscando encontré bibliografía y me hice una biblioteca bastante interesante de libros sobre mujeres, de mujeres de esta época, quiero decir, ¿no? Tengo una estantería, 10 o 12 libros y una enciclopedia potente sobre la vida de las mujeres de esta época. Entonces, una vez hecho con este material en la mano, bueno, pues hay que estudiarlo y hay que escribirlo, ¿eh? Porque tengo que dar gusto a mi querida hermana Pilar, que si no me va a forrar. Entonces, pues me puse a escribir. Pero, claro, yo trabajaba en temas así en el campo científico, de historia, teología, etcétera, cosas de tipo científico, en fin, cosas de un nivel un poco de especialización, en fin, más pensadas, más profundizadas, etcétera. En cambio, en esto tenía que tener una mentalidad un poco distinta, porque iba a escribir un libro para un público amplio, por donde tenía que ser una cosa amena, divertida, redactada pues, en un lenguaje más flexible, más popular, podríamos decir, no tan técnico, no tan... Y entonces lo tomé como un hobby. Entonces, en vez de... Lo iba a escribir, sin duda, ¿no? Pero en vez de escribir el libro, decía, bueno, voy a poner a escribir, estudio, tal, luego escribo, tal. No, decir, hice la lista, claro, y cogí la bibliografía oportuna. Y entonces, de cuando en cuando, descansaba escribiendo sobre las mujeres del siglo de oro, que eran una maravilla. O sea, he estudiado la primera, entonces estudiaba los libros o lo que sea. Entonces, cuando llegaba el momento, hacía un parón en el trabajo científico un poco pesado y tal y cual, y me ponía a escribir pues eso, sobre Sofonisba Anguissola, o sobre Santa Teresa de Jesús, o sobre la princesa de Éboli, que es increíble. La biografía de la princesa de Éboli, leerla, que os vais a quedar alucinados. Bueno, entonces eso lo hacía un poco, digamos, divirtiéndome, ¿eh? Y me descansaba también, ¿eh? Esto que ha dicho Nieves, de que leyendo estas cosas de esta, incluso paz, ¿no? Entonces, pero claro, eso tardó, ¿eh? Porque no lo hice de corrido y dedicando mucho tiempo. Entonces, iba escribiendo y iba completando el programa, etcétera, y pasaba un año, pasaron algunos años, ¿eh? Porque luego yo lo que escribía lo metía en la nevera, ¿eh? No quería yo decir, bueno, escribir.
Cuando escribes una cosa sin plan científico, más apoyado, con más bibliografía, con más apoyatura de notas de a pie de página, de opiniones de muchos autores y tal, pues claro, es una cosa lenta y pesada, etcétera. Esto era más rápido y entonces había que dejarlo reposar. Yo lo metía en la nevera. Y luego escribía otro, lo metía en la nevera. Entonces pasaron varios años. De hecho, desgraciadamente, mi hermana Pilar, que fue la autora real de este libro, no lo vio, como veis, porque murió hace 3 o 4 años. Pero sabía que estaba escribiéndolo. Yo le dije, yo lo voy a hacer, Pilar, no te preocupes. Total, que al final ya, pues no sé por qué razón, ya llegó un momento que dije, bueno, esto hay que acabarlo, ¿no? Porque lo tengo ahí un poco muerto de risa y me queda muy poco. Entonces ya me puse y lo finalicé. Y entonces busqué quién me lo publicara y al final, pues aquí hay algunas personas que tienen que ver con ello. Encontré pues, algunos personas familiares, amigos, tal, pues Homo Leyens puede ser y tal. Homo Leyens me lo aceptó y se ha portado muy bien. Doy las gracias en este momento a su gran amabilidad y acogida de este libro. Encontré la idea, perfecto, pues ya está, esto puede ir encauzado por ahí. Bueno, esa es la primera razón, un tema patriótico, entre comillas, es decir, dar a conocer la verdadera historia de España de manera resumida, popular, amena, de las grandes forjadoras del Imperio Español y su papel en ese progreso y en esa maravilla que es el Imperio Español del siglo XVI, Carlos V, Felipe II. ¿Qué hicieron las mujeres ahí? ¿Qué aportaron? Pues normalmente es que no se habla mucho de eso. Felipe II, sus ministros, tal, el Consejo de Indias, para arriba, para abajo, Carlos V, tal. ¿Y dónde están las mujeres? O sea, ¿qué papel han jugado? Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente esto lo concebí como la continuación del primer libro. El primer libro yo no me había fijado mucho y tal, y mi hermana Pilar, en paz descanse, me dijo, oye, aquí falta algo. O sea, y entonces este libro es continuación del otro. Bueno, eso es lo que he pretendido al menos, ¿no? Pero con la misma intencionalidad. Y esa intencionalidad, en primer lugar, de dar a conocer los grandes protagonistas de la película impresionante que es el siglo de oro español y lo que España aportó en esa época en el Occidente y en América, recién descubierta. Y eso es una intencionalidad principal. Y luego, claro, también me interesaba, como ha aludido Nieves también, a animar y descubrir, por otro lado, la gente que hoy día, pues, vamos, si nos situamos un poco en el ambiente actual, hoy día las profesiones, las carreras, los estudios universitarios, en la inmensa mayoría son estudios técnicos, científicos. La gente estudia medicina, estudia telecomunicaciones, estudia ingenierías, ¿Y quién estudia humanidades? O sea, las carreras de humanidades están casi por desaparecer. Eso es un gravísimo problema, gravísimo, porque entonces resulta que el hombre, digamos, vamos a hablar un poco en general, el hombre es un hombre técnico, es decir, hace cosas, pero no piensa. No tiene principios que orienten bien su vida. No me refiero solo a los religiosos, me refiero en el punto de vista humano, ¿no? Entonces yo con esto quería también animar a que se interesase la gente por lo que llamaríamos humanidades, es decir, la historia, como ha dicho Nieves, y cosas relacionadas, ¿no? Porque entonces, claro, uno lee eso y dice, oye, qué interesante, ¿no? Pues voy a comprar un libro, voy a leer esto, voy a leer lo otro. Esa es otra intencionalidad. Y la tercera es que también Nieves de pasada ha aludido un poco a ello. Bueno, no tan de pasada, también ha entrado ahí, pero yo entro por otro lado. Nieves, yo quería que era su visión, digamos, como mujer y como persona inteligente y sabia desde el punto de vista femenino. Desde el punto de vista mío, no digo masculino, sino general mío, yo lo que veía es que efectivamente hoy día estamos en una época también, en fin, hay muchas cosas buenas en esta época. Yo estoy fijándome en algunos puntos que he tenido en cuenta a la hora de redactar este libro. Pero claro, estamos en una época en la cual el tema del feminismo y el papel de la mujer, en fin, toda la figura femenina en general en la sociedad, es una figura, ¿cómo diría yo?, un poco confusa, un poco problemática. Se hace problemática, no es que lo sea, se hace problemática, ¿no? Porque hay que cambiar los paradigmas, porque, bueno, en parte con una gran realidad y verdad, claro, la mujer desempeña unos papeles, realiza unos trabajos, actúa socialmente, políticamente, etcétera, de una manera muy distinta que hace 50, 60, 70 años.
Y la mujer ahora pues, se sitúa en un nivel estupendo, digamos, desde el punto de vista profesional, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien y todos estamos de acuerdo en que eso sea fenómeno y que vaya adelante además, ¿no? Pero al mismo tiempo, de ahí, de esa importancia del papel de la mujer y de que trabaje en todos los campos y de que se gane, pues que, digamos, suba en el escalafón social, en poder adquisitivo, en ganar dinero, todo eso está muy bien. Pero eso ha dado pie, en parte, o quizá no solo por eso, en fin, hay otras razones de tipo filosófico también, ¿eh? Ahí en la raíz de eso está, en el feminismo radical, está Jean-Paul Sartre y su mujer, con el segundo sexo que escribió, esta no me acuerdo cómo se llama ahora, pero ¿cómo se llamaba? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tiene la culpa en gran parte del feminismo radical. Influyó mucho en otras autoras americanas, que son las que difundieron más las ideas, feministas radicales. Entonces, yo no sé del feminismo radical, no quiero hacer que la historia. Tengo varios libros que hablan de cómo se ha desarrollado el feminismo radical y por qué ha sido eso, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado un poco el análisis más en profundidad y más extenso de lo que es el feminismo desequilibrado que hoy día está en algunos ambientes, yo lo que quería era, ya digo, sin entrar en polémicas ni discutir nada de estos problemas que están ahí, que vosotros conocéis como yo, simplemente mostrar los hechos. O sea, yo no voy a discutir que si la mujer en la historia o en épocas de miradas ha sido muy maltratada, que si la mujer ha estado escondida, que si la mujer, pues lo que para que el feminismo era digamos, la ignorancia, la mujer tenía que ser ignorante para ser verdaderamente mujer y tal y cual, el papel de la mujer estaba muy solapado y muy escondido, aunque hay que decir que, aunque sea así, y no está bien, se mueve el papel familiar, hace un papelón increíble. Increíble. Y eso no se pone de relieve, porque a la familia no interesa. Y la madre, el papel de madre y educadora, eso no se pone de relieve. Y también es muy importante. Pero, en fin, si se quedaba escondida, pues no. En este ambiente parece como que hasta ahora no ha habido, la mujer no ha podido realizarse socialmente, ni ha podido aportar a la sociedad y al progreso cultural, etcétera, etcétera, casi nada o nada, cero. La mujer no ha podido aportar nada hasta hace muy poco. Eso es falso. Eso es una barbaridad decir eso. Como bien ha demostrado aquí Nieves hablando en esa línea. Entonces yo quería poner de relieve que efectivamente en el siglo de oro, siglo más importante de la historia de España hasta ahora, donde España era como Estados Unidos o más que ahora, porque en el siglo de oro pues la cultura española, la política española, la economía española, todo eso es la que mandaba en el Occidente, en Occidente incluida América. Entonces, en un siglo tan importante, yo pongo de manifiesto, o he intentado poner de manifiesto en el libro, es un poco como una línea argumental de fondo, que en el siglo de oro tan importante para la historia de España hubo mujeres que jugaron un papel esencial. Es decir, que aportaron algo muy importante que se conoce poco y que se valora poco, por lo tanto, y que entonces, bueno, pues la mujer ha estado siempre escondida. Pues no, señor. O sea, en el siglo XVI hubo mujeres que gobernaron España, como Juana de Austria, la hermana de Felipe II, y la emperatriz Isabel de Portugal, no digamos, Carlos V estaba casi siempre fuera. ¿Quién gobernaba España? Isabel, la emperatriz, con una serie de directrices de su marido, pero, como digo ahí, muchas veces su marido no le daba demasiadas directrices, se dejaba algunos asesores y tal y cual, y ella decidía. Ella decidía. Luego hay, como también ha dicho Nieves, algunas artistas. Sofonisba es increíble. O sea, el Sofonisba es un caso único. Y además era reconocida en su época, aunque no estaba bien que la mujer pintara, en fin, no que no pintara, sino que firmara y que, bueno, determinadas cosas que no voy a entrar ahora en detalle. Pero en su época, aunque eso fuera así, por convencionalismos sociales, era muy reconocida como pintora. O sea, se le reconocía su vis y su don artístico como pintora, de tal manera que los pintores de corte, como Sánchez Coello, por ejemplo, copiaba cuadros de Sofonisba a veces. O sea, hacía lo suyo, pero como reconocía que aquello era muy valioso, también lo copiaba, y había otros que copiaban también cosas de Sofonisba. Bueno, el sofonismo, y luego pues, alguna latinista como Beatriz Galindo, maestra de latín de la corte de Isabel la Católica. Si pasamos luego, por supuesto, a la mística, la gran mística, doctora de la Iglesia. Doctora, hay muy pocas mujeres doctoras de la Iglesia.
aparte de santas y de místicas, claro, una mujer que se recorrió España fundando conventos a viento y marea y enfrentándose a lo que hubiera que enfrentarse. Claro, este papel no es muy conocido y por lo tanto la mujer no estaba escondida. Evidentemente se puede decir, hombre, es que en general, la mayoría de los casos, no sé si estos son casos singulares. Pues no, yo no diría tanto. Evidentemente lo que se refleja ahí es que son mujeres, digamos, de una actitud social o de una, digamos, de un nivel social y cultural y educativo grande. A veces son princesas o son gente de la nobleza, etcétera, etcétera. Pero en todo caso eran mujeres y les dejaron hacer. No es que, como es mujer, tú te quedas quieta ahí. O si la mujer de Carlos V o la mujer de otro rey y tal, es muy importante, pero no interviene. No, aquí intervienen. Intervienen de manera muy importante, o sea, aportan, se realizan, digamos así. Y luego, pues, como diría yo, hay algunas, como veréis en el índice, en conjunto de las biografías, algunas en el ámbito cultural, humanístico, etcétera, como Beatriz Galindo la Latina, y algunas literatas, esa pintora. Y luego a mí me gusta mucho, así como Nieves ha escogido algunas señalando su impresión, a mí me ha impresionado especialmente, además, por su modernidad. Tú avísame cuando esté a punto de hacerse la cosa. Adelante. Bueno, entonces a mí, una que le tengo una afición particular, si me permitís, que no es, digamos, como estas otras que han gobernado y que tal y que cual, es Mencía de Mendoza. Absolutamente desconocida para todos vosotros. Mencía de Mendoza. Quedaros con este nombre. Entonces, Mencía de Mendoza, de la familia Mendoza, por lo tanto, de una de las más grandes, los grandes de España, como también la princesa de Éboli era de Mendoza, y además era hija única, y se quedó con todo el patrimonio ella de sus padres, que era inmenso, pero era riquísima. Bueno, pues esa también, de la familia Mendoza, era súper rica. Era riquísima y además tenía mucho gusto y tal y cual. Bueno, entonces esta señora, de gran alcurnia, como ocurría a veces, pues el rey determinaba su matrimonio, y entonces le eligió para casarse con uno de sus grandes militares, en este caso flamenco. O sea que uno de los generales del ejército, estamos en Carlos V, yo creo que todavía. Estamos a finales del reinado de Carlos V, 50 años, 50 y tantos, que todavía, pues en los ejércitos y en los militares imperiales había una parte que eran flamencos, no, Países Bajos, ni holandeses ni belgas, eso viene después, ¿no? Sí, Países Bajos. Entonces, uno de estos militares fue elegido, le atribuyó como marido a Mencía de Mendoza a un militar que no recuerdo su nombre, pues es un nombre impronunciable, así como Sofonisba, así que me acuerdo del militar no me acuerdo cómo se llamaba, pero está ahí en el libro. Entonces, esta Mencía no era fácil de tratar y puso muchas pegas y además hicieron contratos concretos para que no hubiera líos de bienes después. O sea que hay una cosa bastante... Bueno, en total, se casaron y ella, pues, como buena cristiana, digamos así, pues se fue porque volvió pronto a los Países Bajos, se fue con él, aunque viajaba, venía aquí y tal y cual, estuvo con su marido, claro. Y estaba en Breda, famoso por el cuadro que es una ciudad de los Países Bajos cercana a Brujas. Entonces ahí era un gran señor y tal, también era pues, una familia noble, con un castillo impresionante. Entonces estuvo viviendo ahí un cierto tiempo con su marido y ahí, por ejemplo, un dato muy interesante, y digo esto por lo que voy a añadir a continuación, un dato muy interesante es que ella era, digamos, tenía una gran inquietud humanista de formarse y de saber mucho. O sea, tenía inquietud intelectual y, sobre todo, en temas humanistas. Estamos en el Renacimiento, por lo tanto, pues lo que está de moda pues, son las lenguas, el latín, dominar bien el latín, la literatura, la pintura, el arte, etc. Y entonces, estando en Breda, como tenía mucho dinero y además mandaba mucho, porque era mujer de mucho fuste, le dijo a su marido, oye, mira, yo aquí estoy muy bien y tal y cual, pero yo quiero formarme bien y quiero estudiar y tal y cual. ¿Por qué no contratas a Luis Vives, que está aquí cerca, para que venga a enseñarme? Bueno, entonces contrataron a Juan Luis Vives, que iba a Breda a darle clases
a Mencía de Mendoza, cosas particulares, cuando Luis Vives era un tío súper conocido, con gran fama, estaba al final de su vida, además, murió joven. Entonces iba de Brujas a Breda y se pasaba allí meses dándole clases a la Mencía. Claro, la Mencía pues, acabó siendo una humanista de gran altura. Bien, pero murió pronto su marido y entonces volvió a España. Volvió a España, tenía también sus posesiones, era muy, como digo, muy rica, extraordinariamente rica, y tenía pues castillos y cosas y tal. Entonces ahí en uno de los castillos que adecuó especialmente para vivir, ahí vivió y tal, hasta que Felipe II le dijo, no, tienes que casarte otra vez. Y entonces le asignó al virrey de Valencia, que era un napolitano, en español napolitano, que no recuerdo el nombre, porque la memoria no me da para tanto nombre. Y entonces me decía, dijo, que hablar, ya no quería casarse ahora con el virrey de Valencia, que ya estaba muy bien en sus palacios y tal y cual, pero, en fin, apretada por el rey, pues tuvo que, en fin, ceder de algún modo. Bueno, total, que acabaron casándose. Se casó con el virrey de Valencia. Y un matrimonio que era matrimonio, entre comillas, formal, porque tampoco convivían mucho, en fin, eran todos cada uno por su sitio, en fin, se habían casado. Pero estando en Valencia, está enterrada en Valencia además, estando en Valencia, ella se dedicó especialmente a hacer de mecenas, lo que entendemos por mecenas en el siglo XVI, es decir, una persona que tiene mucho dinero y apadrina a gente con muchos valores intelectuales, etcétera, que no tiene dinero para que estudien a fondo. Entonces, lo que hacía era lo que ahora se llamaría Erasmus, o como se quiera llamar, y daba becas a estudiantes valencianos para que fueran al extranjero. Pero muchas veces, o sea, pagó a muchos estudiantes para que fueran a diversos países europeos para estudiar en lo que, en fin, en los proyectos que ellos presentaban. Y además les seguía muy de cerca y se carteaba con ellos. Y los estudiantes que ella becaba le tenían un cariño inmenso. Claro, esto es impresionante, esto es moderno, esto no existía entonces. Esto lo hizo ella. Por lo tanto, una mujer, chapó. Bueno, y entonces ahí vivió, y esta última época era lo que aportó muchísimo a la cultura valenciana. Y de hecho, en Valencia es una mujer muy reconocida. En general, cada uno se conoce casi su vida. Yo ahí la pongo para que no se olvide. Y entonces murió ahí en Valencia. Además, hay los cuadros, era una mujer que le gustaba vestir, como tenía mucho dinero, unos trajes preciosos, en fin, una cosa muy bonita, ¿no? Entonces murió ahí en Valencia. Y antes de morir, en Valencia, si conocéis Valencia, hay una iglesia que era de los dominicos, que era la iglesia de los dominicos, pero ahora está en Capitanía, y es la iglesia que está junto a Capitanía, que es una iglesia preciosa. Y tiene una capilla lateral muy bonita también, bastante grande, y ella hizo ahí una especie de sepulcros con cenotafio, o sea, con esculturas yacentes, etcétera, para sus padres. Y entonces allí enterró a sus padres. Y estableció también que ella quería ser enterrada también allí a los pies de sus padres. Y ahí está. ¿Qué quiere conocer? A Sofonilba, no. A Mencía puede ir allí a rezarle. Y están sus padres y ella. Y digo que a mí por esta razón que digo de modernidad y de desconocimiento en general, conviene tenerla en cuenta. Y yo no sé si añadiría alguna más. Pues nada, don Juan Nieves, muchísimas gracias. A vosotros. A todos ustedes por compartir esta velada con nosotros, y creo que ahora el autor se quedará unos minutos a dedicar libros a quien quiera comprarlos. Para leerlos hay que comprarlos. Muchísimas gracias.